Estamos en este programa con el ingeniero agrónomo Helmut Kumrich, el cual es un especialista en té. Hemos hecho muchos programas con Helmut porque el té en la zona centro, sobre todo de la provincia de Misiones, y un poco menos en la zona sur y en el Alto Paraná, realmente es un cultivo que ya tiene más de 70 años en la provincia y que moviliza la economía de los pequeños y medianos productores de la zona. Bueno, Helmut, un año muy particular o una temporada muy particular. Se sabía que venía una niña, pero realmente ha sorprendido la intensidad de la sequía. En esta zona no ha habido tantos incendios porque en realidad la provincia, en la zona centro, hay muchos cultivos como té y yerba mate, donde no hay tantas forestaciones y hay un cuidado del productor directo. ¿Cómo ha repercutido, sobre todo en la producción de té, el fenómeno climático? Sí, la verdad que nos sorprendió a todos. Esto nunca ocurrió. Yo tengo 36 años de profesional en la actividad tealera y la verdad que nunca hemos tenido una sequía de esta índole, ¿no? Justamente, prácticamente no ha llovido prácticamente nada. Ya venimos 2 años con déficit hídrico, pero el último año y inicio del presente, la verdad que muy dramático, ¿no? Y nos ha afectado de una manera considerable la actividad tealera, porque justamente lo que requiere la producción de té es abundante agua, lluvia y calor, ¿no? Calor teníamos suficiente, pero faltó el otro componente, entonces prácticamente la brotación y las cosechas se vieron muy disminuidas. La primera cosecha, por suerte, digamos, fue normal, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, sí, normalmente se hace del año, la mayoría de los productores hace 4 cosechas, ¿no? Y la segunda ya rindió menos que la mitad, y la tercera, la mayoría de los productores aún ni lo ha hecho, y los que lo hicieron también rindió un 25% de lo que rinde normalmente. Y bueno, así que prácticamente yo creo que este año va a terminar con 3 cosechas y no sé si el clima cambiaría de ahora en más, ¿no? Y esto perjudicó enormemente a los productores porque encima hemos tenido un año con un fertilizante, un costo elevadísimo y bueno, y no se ha recuperado esta inversión, al contrario, se ha sufrido pérdidas sumamente importantes. Hay productores que perdieron más del 50% en su producción y hay otros que están alrededor del 30%, porque también fue muy variable. Hubo en zonas prácticamente lugares estratégicos que cayó algunos chaparrones más que están un poquito mejor, pero la mayoría de los productores se ha visto muy afectado. ¿Ha habido alguna diferencia que ustedes han podido medir entre lo que es un té clonal y un té de semilla? Sí, digamos, digamos, y ahí también hay variaciones, ¿no? Generalmente el té clonal, digamos, generalmente rinde mucho más y también por eso también ha sido afectado por ahí en más cuestiones, como tiene mayor porcentaje, o los kilos han sido también importantes, digamos que ha bajado, digamos, esta producción. Pero lo que también se ha encontrado, cosa de nunca, que se ha llegado a secar, digamos, cuadros de té, básicamente los que estaban sobre suelos algo más toscosos o con digamos, superficie de suelos no muy profundos, ¿no? Más o menos. Así que esos han sido afectados y, digamos, donde prácticamente esos cuadros se han secado directamente, han muerto las plantas de té, cosa que no ha ocurrido nunca. Así que eso nos ha sorprendido también, ¿no? Y también aparecieron una plaga, un pequeño coleóptero, que también se ve que lo único verde parece que encontraba, que en algunos sitios ha empezado también, digamos, a perforar los brotes de té por ahí que encontraba, digamos. O sea, todo esto, digamos, como consecuencia de la sequía, que no tenía otro producto que comer. Y bueno, y desde el Ministerio del Agro lo que hicimos, bueno, es evaluar la sequía y con eso ver la afectación y
y pedir la emergencia agropecuaria tanto a nivel provincial como nacional. Y bueno, y a los pequeños productores afectados por esta sequía se les está ayudando con un pequeño crédito a tasa cero, son 100.000 pesos por productor, para justamente poder hacer algún estanque o alguna herramienta para ayudarse con el tema de la sequía. Y bueno, y también si alguno por ahí, digamos, quiere comprar un fertilizante para reponer digamos, la fertilidad perdida o los rendimientos, pero ya prácticamente estamos llegando a fin de zafra y ya no creo que en esta zafra no se pueda recuperar más nada. Un poco Patricio siempre insistía, ¿no?, con sus proyectos piscícolas, que eran doble propósito, era un poco el tener una actividad como la piscicultura, pero a su vez también un reservorio de agua. Evidentemente cuando sucede esto, se hace más hincapié en la reserva, lo mismo que Néstor Munareto con el manejo del agua en los caminos. Como que hay una coincidencia que quizás este cambio climático va a provocar que nosotros empecemos a pensar en forma diferente y que ya el agua no es que sobra emisiones, sino hay que saberla administrar. Sí, no, justamente, y ahí se ven justamente aquellos productores que han hecho estos trabajos de mejorar su infiltración en la chacra, aquellos productores que han cuidado el monte nativo alrededor de las vertientes, alrededor de los arroyos, hoy cuentan con agua en su chacra. Aquellos productores que no han tenido en cuenta estas cuestiones y no tienen agua en su chacra. Y eso que en Misiones nosotros jamás pensábamos en regar porque siempre agua había suficiente, llovía lo suficiente, pero también teníamos en toda la provincia arroyos, vertientes, prácticamente en cada chacra, en cada lote, o si no el lote vecino había una vertiente o había un pozo de agua, y hoy esas vertientes, esos pozos de agua se han secado. Bueno, y evidentemente, como decís vos, curva de nivel, protección de vertientes, administración del agua que de lluvia, que no se escurra de la chacra, que no se vaya, sino que quede dentro del rozado, son estrategias que hay que estudiar y hay que llevarla a la práctica. Ahora, ¿cómo es la situación de los secaderos que tienen contratos con el exterior para poder cumplir con esos compromisos que se asumieron quizás hace 4 o 5 meses atrás? Sí, justamente ahí tenemos uno de los problemas más graves, ¿no?, de la actividad, que prácticamente hay que cumplir con esos contratos, ¿no? Bueno, el tema, la mayoría de los contratos va a ser difícil de cumplir, pero lo que tenemos que buscar es, porque los contratos siempre van hasta fin de año, ¿no? Tendremos que ver que de ahora en más mejore las condiciones y algo más se pueda hacer para la próxima cosecha, ¿no? Por eso es fundamental lo que podamos hacer de aquí en más en reservorio de agua, en mejoramiento, en fertilización y en todo, para justamente recuperar en algo todas estas pérdidas, sí, cuanto el tiempo cambie, porque supuestamente todavía seguimos hasta abril con este problema de la niña, ¿no? Sí, ha llovido un poco acá en la zona centro, pero no se recupera de un día para otro. No, sí, han caído algunos chaparrones en alguna zona, pero esto mejora un poco, pero tampoco se soluciona el grave problema que estamos teniendo. En este bloque vamos a hablar con el ingeniero Helmut Kumrich, el cual nos va a comentar los diferentes proyectos que se están realizando a través del Ministerio del Agro y la Producción junto al CFI. Sí, nosotros desde el Ministerio del Agro hemos desarrollado durante todo el 2021, que se han terminado ahora, digamos, los informes finales, 4 proyectos financiados por el CFI, que básicamente uno de ellos es justamente una actualización de la superficie de té, justamente desde el 2010, que había el último estudio que había realizado el INTA. Bueno, se hizo una actualización, en base a ese estudio se actualizó la superficie y se fue viendo cómo fue evolucionando la actividad. Y se vio que varias de las plantaciones de té se han erradicado para plantar yerba mate, teniendo en cuenta un poco de los bajos precios en los últimos años de la producción tealera comparado con la actividad de la yerba mate. Y es así que hemos encontrado que prácticamente en 10 años
se han perdido 8.000 hectáreas de té. Hoy en Misiones, en vez de 38.000 hectáreas, como había en el 2010, hay 30.000 hectáreas aproximadamente. Perdóname, ¿esto es básicamente pequeños productores o es en general? Son pequeños productores con superficies menores a 5 hectáreas y también con rendimientos por debajo de 10.000 kilos, y también lo que se observó son aquellos productores que están muy alejados de las plantas elaboradoras de té, o sea, donde la incidencia del flete y todas estas cuestiones son importantes. Aquellas plantas que están a más de 40 kilómetros, 50 kilómetros de una planta elaboradora también han dejado de producir té. Después otro de los proyectos que hemos ejecutado es justamente analizando un poco la situación de los pequeños elaboradores, que también en los últimos 10 años han desaparecido 10 plantas, eran 30 y actualmente quedan 20 plantas de pequeños elaboradores de té, que básicamente producen lo que nosotros llamamos té en rama, que es un té sin tipificar y que le venden a los grandes exportadores que tipifican y envasan y exportan este té. Helmut, estos pequeños secaderos que han desaparecido coinciden un poco con la desaparición de las hectáreas de té que vos mencionás, o no tiene nada que ver, pues por otra cuestión. Sí, no, en este caso es por otra cuestión. Justamente también donde desapareció alguna planta de esta elaboradora, desaparecieron también productores, digamos, en esa zona, ¿no? Pero básicamente aquí es un poco, que dependen mucho de las empresas que le compran, y también las mismas empresas han ampliado su capacidad de elaboración. Entonces hoy las empresas grandes también han, mejorado la cantidad de infraestructura para elaborar más, y esto ha producido que estos pequeños elaboradores desaparezcan, ¿no? Pero también se vio que, están bastante más atrasados en tecnología y también en otras cuestiones, de la planta, que tienen que mejorar para entrar en un circuito de producción y puedan, no le digo exportar, pero por lo menos tipificar, ¿no? Para darle valor agregado a su producción. ¿Son cooperativas o son pequeños productores que tienen su secadero? ¿O hay de todo dentro de estos 30 y de los 10 que desaparecieron? Sí, hay una cooperativa y después hay, los otros son pequeños elaboradores. Así que bueno, y el otro proyecto que también hemos trabajado es medir un poco la eficiencia energética de las plantas elaboradoras de té, y también hacerles recomendaciones de cómo mejorar esta eficiencia energética. Y ahí también nos encontramos con que hay empresas que consumen, por ejemplo, se hizo todo a partir del 2010 un cambio tecnológico en dejar de consumir leña de madera de monte nativo y empezar a consumir chip, que son, subproducto de la industria del aserrío, ¿no? Y bueno, pero también vemos que hay empresas que consumen 2 kilos de chip, y hay otras que por kilo de té seco, y hay otras que consumen 5 kilos de... Entonces es muy grande la diferencia, pero también hasta los de 2 kilos se puede mejorar. Ahí también se observó que la calidad del chip o de la materia prima que compran es muy dispar. Hay desde 30 a 50% humedad, pero también el tamaño de la partícula es muy... Así que hay mucho por trabajar. Por ejemplo, una de las ideas propuestas es secar previamente el chip antes de quemarlo, porque sea más homogéneo quizás. Y también zarandearlo para que sea más homogéneo. Así que hay alguna pequeña experiencia en esta índole que se hizo en la cooperativa 2 de Mayo, y esto ayudó mucho, ¿no? Pero también en los equipos tanto de quemado como de intercambio de calor hay mucho por trabajar y mucho por mejorar, y esto es lo que se recomendó. Y bueno, y en el último de los trabajos de estos 4 con el CFI es evaluar estos pequeños emprendimientos que surgieron en los últimos años que producen té gourmet.
y tratar que estos puedan integrar un circuito turístico del té. Y después tenemos dos proyectos muy ambiciosos que estamos trabajando, están en un 50% de ejecución. Uno es una línea de té verde con el sistema Pan-Fried, que es un sistema que lo utilizan en China, no es el sistema vaporizado para hacer té verde, sino que es un sistema frito, ¿no? Que el recipiente se lo calienta por afuera y el té va por adentro y lo que se buscó con esto es todo un diseño innovador de hacerlo continuo, porque los chinos producen este sistema pero de una forma discontinua. Entonces lo que se trabajó con profesionales y talleres aquí en la zona en desarrollar un sistema que produzca té verde de una forma continua y con este sistema, que es mucho más eficiente energéticamente, porque justamente es lo que se busca hoy también en el mundo, ¿no? Porque no se agrega agua cuando se le... No hay que evaporar agua después, claro, y después no hay que evaporar agua, entonces es mucho más eficiente, así que estamos trabajando. Y el último proyecto, que la verdad que también muy ambicioso, es producir extracto de té aquí desde Misiones y producir, y poder venderlo, porque prácticamente el té argentino en 70% va hacia otros mercados para producir extractos de distinta índole para la producción de té frío, ¿no? Hay plantas de extracto de té en Paraguay, hay plantas de extracto de té en Chile, en Estados Unidos, en Alemania, pero en Argentina no tenemos ni una y somos los principales productores de té de América. Bueno, agradecemos mucho al ingeniero agrónomo Helmut Kumrich del Ministerio del Agro y de la Producción de la provincia por estos conceptos y por un panorama alentador de buscar alternativas a la producción de té. Estamos con el ingeniero agrónomo Jorge Verón, que es el jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA de Oberá, una agencia que tiene muchísimos años aquí en la zona. Una zona característica de Oberá y la zona centro es que esta sequía ha afectado mucho, pero básicamente nosotros tenemos cultivos perennes como la yerba mate y el té, hay forestaciones, por supuesto, hay también ganadería, pero digamos, lo que es el núcleo económico más fuerte es la yerba y el té. Y un poco, por suerte, como hablábamos antes fuera de cámara, no ha habido grandes incendios en la zona, pero sí se vio afectado a la producción por la sequía. Sí, ¿qué tal, Fernando? Bueno, bienvenido y un saludo a vos y a toda la audiencia. Sí, como para poner un poquito en contexto la situación climática que estamos viviendo, desde el segundo semestre del 2019 venimos con un déficit hídrico que se fue acentuando en el tiempo, ¿no? A ver, desde febrero del año pasado a enero de este año tenemos un déficit de 805 milímetros y eso causó un impacto importante en todo lo que tenga que ver en las distintas actividades productivas. Casi un 50% menos de precipitaciones. Casi, sí. Sumado a esto que en los últimos meses hay otras variables climáticas que también están influyendo fuertemente. En el caso de la temperatura, las altas temperaturas. En Cerro Azul está el área de meteorología, ya en el mes de enero en promedio la temperatura fue de 39 grados y este año tuvimos 41 grados, así que hay 2 grados de diferencia. Otra de las variables es el tema de la humedad atmosférica, es decir, existen pocos registros de en qué periodo, en qué época se registraron valores de por debajo del 20% de humedad. Tuvimos días de 12%, 14% de humedad atmosférica. Y otra cuestión es el tema de la incidencia de la radiación solar, altísima. Entonces hay un combo de cosas que hace que el impacto sobre las distintas actividades productivas sea muy, muy importante, ¿no? Uno de los impactos más grandes en la zona fue, por segundo año consecutivo, el tema de la gente que implantó yerba mate, de 1 año, 2 años y 3 años, se le ha secado a veces un 100%. Esto realmente ha sido algo muy insólito para la zona. Sí, a ver, en los últimos 3 años se ha incrementado de manera importante la superficie implantada con yerba mate.
Y esta sequía afectó grandemente esas nuevas plantaciones. En promedio yo te diría que estamos alrededor de un 65-70% en promedio de pérdida de mortandad de planta. Hay lugares que llegó al 90% y más inclusive, y otros lugares con un 50% de mortandad. Así que eso es un impacto importante en cuanto a la yerba mate, el cultivo de yerba mate. También hemos notado plantas grandes, ¿no? Plantas adultas, pero esto más relacionado a las características del suelo, la profundidad efectiva del suelo, manchones de plantas muertas. Entonces, y eso antes no se veía, ¿no? Así que en el caso de la yerba, un impacto fuerte, importante, el tema de las plantaciones nuevas, ¿no? Y también va a haber un bajo rendimiento seguramente en la próxima zafra de yerba mate. Sí, a ver, el periodo vegetativo de la yerba mate va desde fin de agosto, septiembre hasta marzo, depende de las condiciones climáticas, por supuesto. En ese periodo generalmente tiene 3 brotaciones la yerba. En este nuevo periodo, la primera brotación fue relativamente buena. Ahora la segunda brotación sí fue bastante mala, y depende de las condiciones climáticas acá los próximos días, no muy lejos, por los próximos días, vamos a ver qué pasa con la nueva brotación, pero yo te diría que si dividimos en porcentaje esas 3 brotaciones, un 33% cada uno, si ya no tenemos una brotación estamos alrededor del 30%, números más, números menos, pero esto es una estimación. Los valores precisos, o para hablar con ¿cómo es? Con valores, una vez que termine la zafra vamos a estar sabiendo exactamente cuánto fue la afectación con respecto, es decir, por el déficit hídrico, ¿no? Una de las cosas que ustedes aquí han enfatizado, sobre todo hemos inclusive estado en la chacra de los hermanos Munareto, viendo el tema de captación de agua, protección de las vertientes, que es uno de los elementos fundamentales como los arroyos para abastecer de agua. Evidentemente hoy habrá mucha demanda de esta tecnología, pero digamos ya el INTA tiene desarrollado un montón de sistemas. Sí, el INTA viene trabajando hace años en lo que tiene que ver a trabajar sobre la protección de las vertientes, trabajar sobre las áreas de captación de esas vertientes, trabajar sobre la sistematización de terreno, la conducción de agua en caminos, es decir, son una serie de técnicas que se utiliza con el objetivo final de que el agua no se vaya a la chacra. En ese sentido, bueno, ahora ante esta situación, las consultas y la demanda han crecido notoriamente, y bueno, una de los objetivos nuestros este año es justamente abordar este tema, ¿no? El tema de la preservación de los recursos naturales, el tema de trabajar, por ejemplo, en el caso de la implantación de especies nativas dentro de las chacras, el tema de las cortinas forestales, el tema de proteger las vertientes, implantar especies nativas, ya sea forestales o de frutales, en el área de captación de esos ojos de agua, esas vertientes. Así que bueno, en eso desde la agencia va a ser una de las prioridades a abordar, así que bueno, estamos atendiendo la demanda de todo el territorio, ¿no? Y me imagino que también, que es fundamental, sobre todo en Camino, que se involucren los distintos municipios para que, digamos, esta captación de agua tampoco destruya los caminos, sino al contrario, que lo permita al productor tener más agua en la chacra y a su vez que el camino no sea destruido por el mismo agua. Sí, a ver, esto lo que estamos viviendo es el cambio climático, es decir, acá lo que tendríamos que profundizar la concientización de la gente, de todo en general, ¿no? De la sociedad en general, el tema de preservar el recurso. Y como bien vos decís, el tema de los municipios juega un rol importante porque hay muchos caminos cerrados en la zona del centro, entonces una de las herramientas importantes es conducir esa agua que se desplaza por los caminos vecinales y bueno, que no permitir un escurrimiento, que haya erosión, sino que penetre, entre a las chacras y el agua que dentro de los predios, ¿no? Otros temas que para mí debe ser muy importante, porque ustedes hace también muchos años están con ProHuerta, que es un plan que atiende no solo el área rural, sino la periurbana. Evidentemente esta sequía habrá afectado muchísimo a los cultivos. Sí, justamente uno de los técnicos anduvo recorriendo las distintas huertas, en las distintas zonas, y de la semilla entregada el año pasado, un alto porcentaje no germinó. Y el que germinó él tuvo poco desarrollo vegetativo, es decir, sobre todo las hortalizas de hoja.
Así que sí, hubo un impacto importante en las huertas y sobre todo del perfil de personas que reciben, es decir, son la población más vulnerable, entonces el impacto fue importante, ¿no? Sí, sobre todo pensando que hay gente mucha gente recibe agua de la municipalidad a través de tanques y bueno, lo prioritario es la persona, la higiene, la comida y no una huerta. Exactamente, tal cual lo que vos decís, el tema, hay algunos barrios acá verá, la municipalidad lo abastece de agua, ¿no? Y bueno, entonces priorizan el tema humano que el tema de la huerta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Jorge. No, gracias a vos, Fernando, y cualquier cosa a disposición.